Aquí comienza Nuestra América, transmitiendo desde RTV, más internacional en Colombia. Radio Martí presenta Nuestra América. Un encuentro con la realidad de nuestros pueblos para ver más allá de la noticia. Una mirada directa a lo que pasa en Nuestra América. Saludos amigos, a esta hora abrimos la agenda de Nuestra América para revisar temas de interés más allá de la noticia. Escala el conflicto entre Panamá y China por la revocación de concesiones portuarias a empresas del gigante asiático en el Canal de Panamá. Consultamos a un reconocido periodista en Ciudad de Panamá en qué anda esta disputa. Y eso tuvo una respuesta inmediata de la Cancillería china. Hoy por hoy, en medio de todo lo que pasa en el Estrecho de Hormuz y con Irán, China tiene una retórica hostil contra Panamá, únicamente. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, nombra un nuevo canciller. Le consultamos a un exdiputado mexicano, entre otras cosas, ¿dónde estaría Cuba en su agenda diplomática? Creo que tratarán de hacer las cosas sin que salgan a la luz pública los apoyos, financiamientos, esto que le llaman ayuda humanitaria, que termina siendo un financiamiento a la dictadura cubana. Asistencia técnica Tony Simón y Danilo Fuentes Cortés. Producción Hernán Llanes. Somos sus voces informativas. su amigo César Grajales Y Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Nuestra América. Que quede claro, esto no implica una expropiación de esos bienes, sino su utilización para garantizar la operación de los puertos. Desde enero pasado, la Corte Suprema de Panamá declaró como inconstitucional una ley que otorgaba la concesión de 2 puertos a una empresa china, CK Hutchison Holdings, y luego de invalidar los contratos de una medida que causó escozor con el respaldo de Washington bajo esta presión de limitar la influencia del gigante asiático en el país canalero, obviamente el gobierno del presidente Mulino ocupó estas terminales y designó a 2 navieras como los operadores interinos por 18 meses, mientras se realiza una licitación, tema que tocamos en una emisión pasada de Nuestra América. Pero hoy le queremos medir el pulso a esta situación que ha crecido y que ha dado también otras connotaciones. Por eso hacemos contacto en Ciudad de Panamá con Guillermo Ruiz, él es periodista y director de Radio Ancon. Señor Ruiz, un placer y gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes y un gran abrazo para todos desde la cálida y veraniega Ciudad de Panamá. La firma CK Hutchison lanzó un arbitraje internacional contra el Estado panameño por esta situación que describimos, reclamando lo que consideraba como una expropiación ilegal. Reclama unos $2,000 millones. ¿En qué va hoy en día este caso? Sigue en tribunales. El gobierno de Panamá, a través del propio presidente José Raúl Mulino, ha expresado que espera que directamente se llegue finalmente a un acuerdo de acatamiento, sobre todo, de las leyes panameñas. Uh-huh. Lo que pasa es que Panamá ya tiene experiencia en este tipo de arbitrajes. Cuando se hizo la ampliación del Canal de Panamá, se construyó las nuevas obras que han permitido que barcos post-Panamax crucen el canal como lo se hace ahora. Hubo una serie de problemas que han sido deslindados a través de arbitrajes, centros de arbitrajes, y todos los ha ganado Panamá. Y estamos hablando de montos de más de $10,000 millones en cuanto a eso, pero se han hecho arreglos posteriores. O sea que Panamá ya tiene algún tipo de experiencia con estos arbitrajes, con estas empresas. Sí. Ojalá los oyentes de tu muy escuchado programa pudieran entrar a la página de Panamá Ports, bueno, ya no, pero sí de Hutchison Whampoa, la parte de Latinoamérica, y hurgar dentro de esa página, y se van a dar cuenta de que si bien es cierto, hay una serie de nombres de ingleses, cuando tú entras ya al conglomerado chino, que es el que ahora mismo posee las acciones de Hutchison Whampoa, te vas a dar cuenta que todos son chinos, uh-huh. Todos son del partido, son personas que están cercanas al Partido Comunista Chino, y esa no es
el grupo accionario con el que Panamá hizo el acuerdo de 1997. Sí. Señor Ruiz, usted dijo China. Las represalias del gigante asiático, tenemos unas cifras aquí que queremos corroborar con usted. 384% han aumentado la detención de buques con bandera panameña en puertos chinos y, por supuesto, se ha elevado la tensión geopolítica. ¿Cuáles son los argumentos y qué dicen ambos lados? Bueno, ahí hay dos temas. Aquí hay un tema de un mal negocio que hizo el expresidente Juan Carlos Varela cuando rompió relaciones con la República de Taiwán, con la República de China, que se llama Taiwán realmente. Hoy que estamos hablando, Panamá, la República de Panamá, su mayor país de exportación es Taiwán. Y el año pasado, durante todo el año 2025, el segundo mayor país, el segundo rubro, el país donde más se exportó desde Panamá fue Taiwán, seguido de Estados Unidos. ¿Por qué nosotros llevamos adelante negocios con China? Bueno, porque en el año 2016 se irrumpió por parte del gobierno de Juan Carlos Varela, que ya lo ha señalado el Departamento de Estado, está señalado hoy por el Departamento de Estado, el señor Varela, y no, de hecho tiene una causa que no puede salir del país, con estas relaciones con China. Pero de allá para acá, el único beneficiario de esas relaciones ha sido China. Un puente sobre el Canal de Panamá, un centro de convenciones de nivel mundial y otras obras, y Panamá no ha tenido ningún tipo de beneficio. De hecho, se hizo una negociación de un tratado de libre comercio que nunca se terminó. Y hoy por hoy, China tiene estas acciones que podrían considerarse hostiles hacia Panamá, pero a lo que va China es a ir contra el negocio que tiene Panamá de abanderamiento, que es un negocio importante. Panamá es uno de los principales países que abanderan, y esto tiene algo que ver, mucho que ver con la forma en que lo hace. Un barco que abandera en Panamá tiene que seguir una serie de regulaciones debido a los convenios que tiene Panamá con diferentes partes del mundo. En cambio, los competidores como Marshall Islands o Liberia, digamos que tienen otro tipo de permisología. Y China muchas veces se apodera de eso. Como ustedes saben, muchos barcos, y está pasando hoy en el Estrecho de Hormuz, muchos barcos que van en dirección a China cambian sus banderas y llevan banderas falsas. Eso no puede pasar con los barcos panameños. Entonces, claro, la idea aparentemente de China, más que afectar por una retaliación, es precisamente afectar el negocio de Panamá directamente. Y ya el Departamento de Estado se pronunció a través de su secretario Marco Rubio, y eso tuvo una respuesta inmediata de la Cancillería china. Hoy por hoy, en medio de todo lo que pasa en el Estrecho de Hormuz y con Irán, China tiene una retórica hostil contra Panamá, únicamente, que es muy curioso, ¿no? Lo que llama la atención es que Panamá en 1997, y lo reitero, hizo un convenio con una empresa de Hong Kong que estaba bajo el dominio inglés. Sí. Y ahora nosotros estamos hablando directamente con el gobierno, viendo la hostilidad del gobierno chino. Hoy por hoy, las relaciones de China y Panamá están en un punto casi muerto. Sí. Señor Ruiz, interesante todo esto, pero obviamente mirando cifras, el 16% de la flota global es de bandera panameña, y usted citaba ahora estos países, estos rumbos, Liberia y también las Islas Marshall, como una cifra de 180 a 200 buques, estarían echando mano para cambiar sus registros y obviamente trasladar sus banderas, retirarlas de Panamá y colocar la de estos puntos geográficos. ¿Es un proceso tan fácil? ¿Es un proceso...? No. Entonces, ¿están haciendo algo ilegal? No es un proceso fácil. Esto tiene que ver mucho con el sistema. Panamá tiene un centro bancario que durante muchos años fue internacional y que está amarrado a todo un sistema de permisología, pero también a unas leyes especiales que hay en Panamá. Esas leyes especiales han permitido que a Panamá se le haya sacado por parte de la Unión Europea de algunas listas en las que quedaba, y creo que solamente queda una que espera revisión en el mes de octubre, y que nos ha llevado a tener, entre otras cosas, pues grado de riesgo, que muchos países lo han perdido. Nosotros creo que hay una sola calificadora que nos los ha quitado. O sea, hoy por hoy Panamá es una bandera atractiva para el comercio internacional, sobre todo porque 2 de los 5 puertos más importantes de América Latina, incluyendo el principal, que es el complejo de Colón, en el que está Hutchinson Whampoa, o estaba
Hutchinson Whampoa es el número 1 de América Latina. Sí. Recordemos que el complejo de Colón son 7 puertos y de hecho se va a adicionar uno más por parte de la autoridad del Canal de Panamá en los próximos años, y lo mismo hay en el lado del Pacífico, del lado de Balboa, donde precisamente hace unos días estuvo anclado un destructor de Estados Unidos y un portaaviones. Señor Ruiz, por cuestión de tiempo le voy a acelerar un poco el paso porque nos quedan 2 preguntas sí, claro, que nos gustaría saber mucho. ¿Cuál ha sido el impacto fiscal de manera directa al Tesoro panameño? Y, por ejemplo, ¿cuánto vale un día de parar un barco allí en estos puertos? ¿Cuánto pierde y cuando se ven amenazados también los seguros seguramente? Panamá, cuando abandera, eso es una tasa única. Entonces, lo que haga el barco ya escapa de esa tasa única de Panamá. El punto acá es cuando ese barco viene a Panamá y utiliza los puertos y utiliza el Canal de Panamá, aquí se cobra por la capacidad. El Canal de Panamá tiene una cosa que se llama TEUT, que es una medida única que usa el Canal de Panamá. Eso se regula en Londres, que es donde se hace la reunión con los clientes del Canal de Panamá. Y por más que el barco vaya vacío, es su capacidad la que es importante. O sea, para Panamá un barco es importante por su capacidad. En el abanderamiento es solamente el barco como número. Y lo que beneficia al armador es precisamente la permisología panameña, que le permite llegar a más puertos que con otras banderas, cosa que ha ido imitando otros países como los que ya mencioné anteriormente. Otro punto que queremos tener en cuenta es lo que ha sido la revisión de cifras en lo que va corrido de este año, señor Ruiz. El Servicio Aeronaval reporta incautaciones enormes de toneladas de droga ilícita en más de 20 operaciones. ¿Qué está pasando con el recrudecimiento del narcotráfico a este nivel en Panamá? Sí, lamentablemente ha recrudecido no solamente eso, sino la violencia entre lo que aquí se le llaman bandas. Gracias a las acciones del presidente Mulino en coordinación con el presidente Donald Trump, se logró llevar casi a cero el tema del paso ilegal por la frontera a través del Darién. Pero aún así han seguido el movimiento. Como en Venezuela, en el Mar Caribe, el gobierno de los Estados Unidos ha llevado adelante toda una operación. Todo parece indicar que se están utilizando rutas alternas en el Pacífico, que son más complicadas, y eso ha hecho que para países como Panamá y Costa Rica, que han sido tradicionalmente de paso, ese paso aumente. El problema aquí es que también hay otras opciones que lamentablemente se utilizan, Trinidad y Tobago, Honduras, el propio Nicaragua, y además no solamente de narcotráfico, también hay un tráfico importante de minería ilegal que estaba viniendo desde Venezuela y que aparentemente ha ido disminuyendo, pero sí ha aumentado incluso las estadísticas de homicidios. Sí. En ciudades como Colón, que es la principal zona atlántica del país, en la propia ciudad de Panamá, en el oeste, cercano a la ciudad de Panamá, y en el este, cercano. O sea, todo alrededor de la zona urbana que hace frontera con el Canal de Panamá, ha aumentado la violencia dentro de lo que le llamamos las pandillas, precisamente por peleas entre ellos. Decía el director de la policía, hablaba de un 85% de los homicidios que se dan en Panamá el último año tienen que ver con este problema. Preocupante, pues estaremos muy al tanto de este y muchos de los puntos que tiene el país canalero. Y hoy en materia de investigación, de repaso en Nuestra América, quisimos llevarles a ustedes. Es Guillermo Ruiz, periodista, director de Radio Ancon. Hicimos un repaso a esta escala del conflicto entre Panamá y China por la revocación de concesiones portuarias a empresas de Hong Kong en el Canal de Panamá y el recrudecimiento del narcotráfico. Un gran abrazo y hasta una próxima, señor Ruiz. Abrazo grande, muchas gracias a la orden. Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología. Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías. Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar. Café Digital. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com.
Nicaragua al Día, un espacio de Radio Martí para comentar, analizar y debatir las noticias más recientes sobre Nicaragua. Nicaragua al Día, conducido por Luis Galeano y con la participación de Edgardo Pinel y Dina Díaz. Nuestra América. México capitaliza su posición como economía integrada al mundo para diversificar socios, atraer inversión, fortalecer cadenas de valor y acceder a mercados globales. México enfrenta hoy una realidad incómoda. Depende profundamente de Estados Unidos, pero insiste en sostener una narrativa ideológica que muchas veces lo aleja de sus propios intereses. A una semana de haber sido ratificado el nuevo canciller de México, Roberto Velasco, nombrado, por cierto, por la presidente Claudia Sheinbaum, llega en un momento crítico con el regreso del presidente Donald Trump y con temas como migración, seguridad y comercio en máxima tensión. Y la pregunta es directa: ¿México está actuando con realismo o sigue atrapado en una contradicción ideológica? La política exterior del gobierno de la presidenta Sheinbaum se orienta a procurar el bienestar y la dignidad del pueblo mexicano. Y para analizar el contexto de este nombramiento, saludo al doctor Cristian Castaño, director del Centro de Estudios Estratégicos y Gobierno y exdiputado federal mexicano. Doctor Cristian, bienvenido a Nuestra América. Les saluda César Grajales y Ricardo Espinosa. Muy buenas tardes, César, Ricardo, un gusto saludarlos a ustedes y a su auditorio. Pues como lo has expuesto, con el nombramiento del nuevo canciller, con Roberto Velasco, creo que hay señales muy claras del gobierno de la República. Primero, que se pretende disminuir el perfil y el protagonismo político de la Cancillería. Si uno revisa la trayectoria y el perfil de los cancilleres anteriores, y me refiero por lo menos a los tres últimos, ¿no? A Marcelo Ebrard, a Alicia Bárcenas y a Juan Ramón de la Fuente, pues son personajes que han tenido una gran trayectoria, o en la gestión pública, o en el ámbito diplomático, o en el ámbito académico, o a nivel internacional, ¿no? Juan Ramón de la Fuente, además de haber sido rector de la UNAM, pues fue presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sin embargo, ahora Roberto Velasco, pues así es una persona con perfil más técnico, ha crecido en los últimos años bajo el acompañamiento y la mentoría de Marcelo Ebrard, una persona que se ha especializado particularmente en estos años en la relación con Estados Unidos, y es anticipable que con su nombramiento, primero, además de disminuir el perfil político de la Cancillería, las riendas, la conducción de la política exterior la asume directamente la Presidenta de la República y pone a un técnico como canciller, primero, para inhibir los riesgos de la relación con Estados Unidos en estos tres ejes que has comentado, sobre todo migración, seguridad y todo lo que tiene que ver con comercio en nuestra región. Y también hay que decirlo, un equilibrio interno con los grupos que están incorporados en el partido en el poder y en su gobierno, que son muy proclives a las alianzas y a la vinculación con el gobierno de Cuba. Y entonces Roberto Velasco tiene la tarea, por supuesto, en primer orden, de inhibir los riesgos en la agenda con Estados Unidos para, limitar el impacto y la afectación a los intereses de México, pero también el atender a estos grupos internos que presionan constantemente al gobierno de la República para hacer más fuerte la vinculación y estrechar el apoyo y el respaldo al gobierno de Cuba por parte del gobierno de México. Doctor Cristian, y en ese sentido, ¿cómo se sostiene una política exterior que busca mantener buenas relaciones con Estados Unidos mientras mantiene una cercanía con regímenes como el que mencionábamos, el de Cuba, ¿no? ¿Cómo puede mantener esa buena relación con Estados Unidos? México reafirma de manera inequívoca el principio de soberanía y la libre autodeterminación de los pueblos.
Bueno, mira, ahí también hay que decirlo, dentro de la tradición diplomática en México, yo por lo pronto, en principio, desde hace muchos años, he disentido de ese enfoque, porque bajo el argumento de la doctrina Estrada y del el principio de no intervención y la autodeterminación de los pueblos, el gobierno de México en su política exterior ha respaldado regímenes autoritarios o dictatoriales abiertamente violatorios de derechos fundamentales. Entonces, en este sentido, tienen algunos argumentos para hacer esa continuidad, pero hay que decirlo, con este perfil técnico de Roberto Velasco, es anticipable que, aunque habrá rasgos y gestos que van a continuar con ese respaldo a la dictadura y al gobierno de Cuba, porque aquí se dice que es un apoyo para Cuba, un apoyo para el pueblo de Cuba, pero la verdad es que es un apoyo directo al gobierno de La Habana y a su dictadura. Ese es el resultado final y ese es el interés final de estos grupos que están dentro del gobierno de México y del partido de Morena. Entonces, ese equilibrio, pues se va, va a continuar con esa narrativa que ha venido desde hace muchos años y que va a tratar de atender a los intereses y a los objetivos de estos grupos que presionan dentro del gobierno de México, dentro de las estructuras de poder del gobierno de México. Es interesante porque lo mencionaba, los principios en los que basa esa política exterior México, pero son completamente contradictorios en sus acciones. Y en ese sentido, el nuevo canciller Roberto Velasco, su manera de navegar la nueva política y realidad de los Estados Unidos con esos principios que tiene el gobierno de México, ¿afectará algo en ese proceso de lo que se llama TEMEC, que es la renegociación de este Tratado de Libre Comercio, teniendo en cuenta que más del 80% de lo que comercia México viene hacia los Estados Unidos? Ese es uno de los principales riesgos que está corriendo el gobierno de México al tratar de calcular, ¿no?, con esta, este apoyo calculado a la dictadura cubana, pero sería un suicidio para el gobierno de México por el impacto económico, social, ya no digamos político, sobre todo económico y social, para el crecimiento de México, para la industria de México, para las empresas, para el comercio mexicano. Sería un suicidio el poner como variable clave o como variable estratégica, superponer el apoyo a la dictadura bajo el riesgo de enfrentarse a los objetivos e intereses que tiene también Estados Unidos. Por eso creo que han puesto un perfil de bajo protagonismo político, en donde la presidenta asuma directamente la política exterior y que se pone a una persona de contención para que prevalezca precisamente ese equilibrio, ¿no?, permítanme decirlo, malabarista, ¿no?, acercándose al malabarismo político diplomático, pero mi anticipación es de que será de bajo protagonismo político, especialmente este respaldo. Creo que tratarán de hacer las cosas sin que salgan a la luz pública los apoyos, financiamientos, esto que le llaman ayuda humanitaria, que termina siendo un financiamiento a la dictadura cubana. Otros dos temas que no son menores para la política de los Estados Unidos con relación a México, pues el tema migración y narcotráfico. ¿Está el gobierno mexicano dispuesto a endurecer su postura en migración y narcotráfico o seguirá evitando decisiones difíciles? ¿Y cuál es el papel que juega ahí el nuevo canciller? Bueno, ahí creo que va a haber una coyuntura en la que la figura central en el tema de seguridad es el secretario de Seguridad, más que la intervención de Roberto Velasco. Creo que será el secretario García Harfuch, como lo ha venido demostrando, el que tenga el principal vínculo, comunicación y coordinación con las agencias estadounidenses. Creo yo que no por convicción, sino más bien por tener simplemente restricciones políticas y en la relación con los Estados Unidos, el gobierno de México no tiene alternativa
tiene que asumir una postura más rígida, abierta, comprometida para el combate al crimen organizado en México, asunto que se ha descuidado en los últimos años, como ustedes lo saben. Hay algunos rasgos, no puedo decir que hay un cambio radical en la política en materia de seguridad, algunas cosas son de comunicación política, pero hay que ver el despliegue de las organizaciones criminales, hay que ver también la lucha que hay al interior del gobierno de México. Un ejemplo muy concreto que pongo, en la persecución y abatimiento del líder del cártel Jalisco Nueva Generación hace casi cuatro semanas, prácticamente las intervenciones fueron de fuerzas militares y la Fiscalía General de la República, que es la principal responsable de la investigación de los delitos, ni siquiera tuvo intervención, ni siquiera resguardó el área o el escenario de los acontecimientos criminales donde estaba donde se asentaba y donde estaba ubicado este líder criminal. Entonces, es un ejemplo para que demostrar cómo al interior del gobierno de la República hay también luchas, hay cooptaciones, hay corrupción, y no tengo duda, el gobierno de México va a tener que ir cerrando filas para dar una lucha mucho más frontal y efectiva a las organizaciones criminales. Mencionábamos al comienzo, y usted muy acertadamente, los dos perfiles tan diferentes del canciller saliente Juan Ramón de la Fuente y el nuevo designado Roberto Velasco Álvarez. ¿Cuáles son esos retos, en su opinión, doctor Cristian, que enfrenta el nuevo canciller Roberto Velasco con las relaciones de México-Estados Unidos? ¿Cuáles son esos puntos importantes que realmente son problemática para este nuevo canciller? Bueno, primero, en la agenda global me parece que va a ser muy limitada la intervención del nuevo canciller, a diferencia de los antecesores que tenían una dimensión y una visión mucho más multilateral y mucho más global. En este caso, ponen a un perfil totalmente, un perfil, con directrices más técnicas que políticas, para poder equilibrar y contener cualquier posible limitación, enfrentamiento o sanción por parte del gobierno de los Estados Unidos. Eso creo que va a ser una prioridad. En esto que hemos hablado también de un movimientos malabaristas, ¿no?, en las que se pretende mantener una postura de respaldo a gobiernos dictatoriales y al mismo tiempo no poner en riesgo el quiebre o una postura mucho más frontal que pueda afectar a México por parte de las acciones, de las sanciones, de los aranceles o de las posturas del gobierno de los Estados Unidos. En este asunto creo que la agenda está muy clara, no creo que haya gran modificación. Lo que tiene que ver con seguridad, con migración y con comercio. Este año sabemos que han iniciado, ¿no?, las aproximaciones para esta renegociación del TEMEC. Puedo decir abiertamente y con conocimiento de causa, el sector industrial y empresarial está realmente preocupado porque sí puede haber un impacto muy fuerte para el sector interno, para el sector productivo mexicano, y por eso creo que el gobierno de México y esta Cancillería tendrá que darle una prioridad y tendrá que abrir las puertas para escuchar al sector productivo mexicano, que ha sido, por cierto, no escuchado y ha sido excluido en muchas ocasiones. El empresario y el industrial en México, por posturas ideológicas del actual gobierno, no se visualiza como un actor estratégico del desarrollo, y creo que ante la renegociación del TEMEC está obligado el gobierno de México a escuchar estas voces del sector productivo, a establecerlo como una prioridad, a hacer un lado el sesgo ideológico que muchas veces se ha demostrado en este gobierno, para no afectar los objetivos e intereses no del gobierno de México, sino los objetivos e intereses de la nación mexicana, de la sociedad mexicana. Hablábamos con el doctor Cristian Castaño, director del Centro de Estudios Estratégicos y Gobierno, exdiputado federal mexicano, directo desde México para Nuestra América. Gracias, doctor Cristian, por estar con nosotros hoy. Muchísimas gracias a ustedes. Un gusto saludarlos. Gracias. Nuestra América.
Y así terminamos una nueva edición de Nuestra América. Un vistazo a temas de interés más allá de la noticia. Nos encanta estar con ustedes, César Grajales y Ricardo Espinosa. Hasta pronto.